Capítulo 4. Mademoiselle Dupré se encontraba muy excitada cuando se vistió para la cena. Todo el día estuvo inquieta y difícil de complacer, cambiándose de vestido una docena de veces para salir a cabalgar por el bosque de Boloña. La habitación quedó tan desarreglada que Yolanda no tuvo tiempo de salir a buscar a Peter. Sin embargo, la actriz tenía un humor completamente diferente entre las 5 y las 7 cuando subió a descansar y a cambiarse para cenar. Yolanda había aprendido que el intervalo comprendido entre las 5 y las 7 era muy especial en Francia. Las damas se retiraban a sus habitaciones privadas y solo podía visitarlas alguien de la más absoluta intimidad. Sospechaba que cuando la actriz se retiraba a descansar el duque pasaba parte de ese tiempo con ella. Pero podía estar equivocada porque su señoría era muy circunspecto con respecto a su amistad con Gabriel Dupré. Suponía que él la había invitado porque no deseaba estar solo en esa enorme mansión, pero como la actriz era muy poco culta, Yolanda no podía entender qué le atraía de ella aparte de su apariencia física. A Peter le preocupaba que tuviera que servir a una actriz como Gabriel Dupré, pero ella ya se había acostumbrado a su rudeza. El duque estará con sus amigos, decía ahora Mademoiselle Dupré, y yo con los míos. Y su tono desdeñoso le hizo comprender a Yolanda cuánto le dolía que no la recibieran en el círculo social en que él se desenvolvía. Las actrices o las mujeres con una reputación como Gabriel Dupré no eran aceptadas en las tullerías ni en las fiestas y bailes que se celebraban entre quienes estaban decididos a hacer de París una ciudad de placer y alegría. Sin embargo, Yolanda tenía la impresión de que las cenas a las que el duque asistía solo tenían un carácter más serio y tal vez importancia política. No tenía ningún motivo para pensar así excepto que el duque siempre le había parecido un hombre muy serio. No podía imaginárselo bailando alegremente como le gustaba a Peter, ni divirtiéndose en una de las fiestas a que asistían la flor y la nata de los caballeros londinenses. Pero tal vez estaba equivocada. Él era tan diferente a todos los hombres que había conocido que no sabía cómo catalogarlo. Aunque Peter no se explicaba por qué Gabriel Dupré había invitado a Monsieur Fauché a cenar, Yolanda tuvo la impresión que la velada había sido agradable. Mademoiselle, contra su costumbre, se encontraba de muy buen humor cuando la ayudó a desvestirse para irse a la cama. No es asunto mío, se repetía Yolanda cada vez que la misma idea acudía a su mente. Pero le costaba mucho trabajo tratar de olvidar que la actriz había tratado de forzar el escritorio del duque. Pero ahora Gabriel Dupré hablaba de algo completamente diferente. Esta noche le confió a Yolanda: voy a cenar con el propietario del Théâtre des Variétés. Está ansioso porque haga una aparición espectacular a principios del mes entrante y pienso hablarle del tremendo éxito que tuve en Londres. Oí decir que era imposible obtener un asiento en el King's Theatre cuando actuaba usted allí, mademoiselle, dijo Yolanda tratando de ser amable. Es cierto, y la función de beneficio me proporcionó un buen dinero. Por un momento pareció transfigurada, pero luego suspiró. ¡Ay Dios! El dinero no dura para siempre y nunca se tiene demasiado. Yolanda no contestó. Pensaba en la valiosa colección de joyas que la actriz poseía. Eso es. Lo que necesito es dinero, prosiguió Gabriel Dupré como hablando consigo misma. Y si voy a aparecer en el Théâtre des Variétés tendrá que pagar por el privilegio de verme. Vestía uno de sus atuendos más elaborados y el valor de las joyas con que se adornaba hubiera servido para pagar el rescate de un rey. Al salir Mademoiselle dejó tras sí una estela de exótico perfume. Yolanda ordenó la habitación y pensó con cierta tristeza que ella era la única persona que no tenía un compromiso esa noche. Peter había salido la noche anterior con los postillones franceses y le contó cómo se habían divertido en los salones al aire libre a donde acudían los parisinos pobres ahora que las noches eran cálidas. Había bailado hasta caer exhausto y comprobó que las francesas eran más divertidas que las mujeres inglesas. Me alegra que te hayas divertido, querido, le había dicho Yolanda. Sin embargo, deseó haber estado con él. Quería conocer París en sus diferentes aspectos, pero hasta ese momento le había sido imposible abandonar la casa y ni siquiera había podido visitar el Louvre, uno de sus más preciados anhelos. Como Peter le había prohibido terminantemente caminar sola por París, esperaba poder persuadir a alguna de las doncellas para que la acompañara.
pero descubrió que todas ellas eran casadas y trabajaban con sus maridos, y por consiguiente cuando tenían algún tiempo libre no deseaban la compañía de una tercera persona. Aunque no era vanidosa, Yolanda presentía que su apariencia era un factor para que las otras mujeres evitaran su compañía, y pensó con tristeza que si esa situación continuaba partiría de París sin haber visto más que lo que podía observar por las ventanas. Estuvo de acuerdo con Peter en que no debía salir sola en una ciudad extraña, pero cuando él salió sin ella, después de cenar rápidamente, empezó a pesarle la soledad y más que nada la sobrecogió el temor. Había dejado que Peter la convenciera y le entregó una de las preciadas 6 guineas que estaba guardando hasta que fuera imprescindible gastarlas. ¿Qué hiciste con tu sueldo?, le había preguntado. Tuve que pagar anoche lo que me correspondía, contestó Peter en tono desafiante. No podía dejar que los otros me invitaran pues son tan pobres como yo. Pero Peter, debemos tratar de ahorrar. Si perdemos nuestro empleo solo tendremos unas cuantas libras y las joyas de mamá para librarnos de morir de hambre. Algo aparecerá, replicó Peter en tono despreocupado. Mira cómo nos las arreglamos para llegar hasta aquí sin gastar un centavo. Hemos tenido mucha suerte, pero no debemos tentar a la fortuna. Hay que ser sensatos. Estoy cansado de ser sensato, de ser uno de los sirvientes de Ilkeston y de perder el tiempo cuidando caballos en vez de estarme divirtiendo. Yolanda comprendía que Peter se rebelara ante su situación aunque sabía que no tenían otra alternativa. Le había dado la guinea y resistido a sus súplicas para que le entregara otra. Aún con su librea de lacayo se veía elegante y atractivo y sabía que era muy deprimente para él haber dejado a todos sus amigos y la vida que disfrutaba tan intensamente en Londres. No llegues demasiado tarde querido, le dijo al despedirlo y Peter sonrió. No tengo intenciones de regresar antes del amanecer si puedo evitarlo. Estoy en París, Yolanda, ¿y quién quiere dormir cuando hay otras cosas más emocionantes que hacer? Yolanda no lo había visto tan contento desde que partieron de Inglaterra y se limitó a suspirar mientras lo veía partir con su sombrero de picos y su elegante librea. Al quedarse sola se quedó cavilando sobre lo que podía hacer. Todos los sirvientes franceses se encontraban abajo. En el sótano, un aburrido lacayo hacía guardia en el vestíbulo y la casa estaba quieta y silenciosa. Pensó que tal vez podía tener la oportunidad de leer un libro, algo que había querido hacer desde que dejó su hogar. Como aquella era una residencia tan grande, debía existir una biblioteca y se dispuso a encontrarla. Bajó por la escalera de servicio para no ser vista por el lacayo del vestíbulo y atravesó los pasillos, inspeccionando varios salones, todos muy grandes y exquisitamente amueblados hasta encontrar lo que buscaba. Era una habitación que daba al jardín y todos los libros estaban guardados en estanterías con puertas de cristal. Enseguida se percató de que muchos de ellos eran de autores que siempre había querido leer. Se pasó largo rato yendo de un estante a otro, sacando libros y volviéndolos a poner en su lugar. Admiró el cuerpo repujado con que estaban encuadernados y comprendió que la persona que los había coleccionado debió haber sido muy culta. Se preguntó si la habrían guillotinado como a tantos otros nobles. O tal vez vivía escondida, sumida en la pobreza mientras que sus posesiones fueron incautadas por los que primero arrasaron a Francia durante la Revolución y ahora la había convertido en el país más temido y odiado de Europa. Deseó haber conocido París antes de la Revolución. Debió haber sido algo imponente, pensó. Se preguntó si alguna vez Bonaparte sería capaz de crear una Francia tan romántica como la del pasado. Encogiéndose de hombros se dijo que el régimen actual había sido edificado con los huesos de los que habían muerto para llevarlo al poder. Abrió las puertas de cristal de otro armario donde encontró los libros de Voltaire que tanto deseaba leer y una copia de Pablo y Virginia. Tomó de otro armario el poema épico de Tasso, Jerusalén liberada, sobre las cruzadas, lo abrió y cuando empezó a leer se olvidó de todo sintiéndose transportada por la lectura. Sin darse cuenta de lo que hacía se sentó en el asiento junto a la ventana para aprovechar los últimos rayos del sol y estaba tan entusiasmada en el poema que no escuchó la puerta de la biblioteca abrirse. Pero algo la hizo levantar la vista, una inconfundible vibración que percibió su instinto más que su mente. Había alguien más en la habitación.
El duque se encontraba de pie, cerca de ella y la contemplaba con aquella extraña expresión que la hacía sentirse incómoda. Yolanda se puso de pie rápidamente. «Pardon, monseñor», dijo, «sé que no debería estar aquí, pero quería leer un libro». «¿Y qué es lo que ha escogido?». Lo vio recorrer la habitación con la mirada y ella se dio cuenta de que había dejado abiertas las puertas de los estantes mientras buscaba los libros. También había dejado sobre la mesa un libro de Voltaire que quería sacar de la biblioteca. «Comprendo que es una impertinencia de mi parte», murmuró Yolanda. «Déjeme ver qué es lo que está leyendo con tanta atención». Yolanda no pudo hacer otra cosa que entregarle la copia de Jerusalén liberada. Él pareció sorprendido. «¿Es eso lo que le gusta leer?». «Sí, monseñor». «¿Ha leído a Tasso?». «Nunca había tenido oportunidad hasta ahora». «¿Pero ha oído hablar de él?». «Por supuesto, monseñor». «¿Por qué por supuesto?», preguntó el duque. «La mayoría de las mujeres no están interesadas en temas serios». Yolanda pensó que esa afirmación era cierta si él se refería a mujeres como Gabrielle Dupré, pero como sería una indiscreción hacer ese comentario prefirió permanecer silenciosa. El duque tenía el libro entre las manos pero sus ojos estaban fijos en Yolanda. «¿Por qué está sola aquí?». «Me imagino que su esposo ha salido a divertirse». «Está ansioso de conocer París, monseñor». El duque torció los labios indicando con ese gesto que adivinaba el aspecto de París que Peter deseaba conocer. «¿Y usted no siente curiosidad?». «¿Cómo le pareció que hablaba en tono sarcástico?». Ella contestó con la verdad. «Por supuesto que sí. Me gustaría conocer París pero no he tenido oportunidad». «¿Por qué no?». «He estado ocupada en la casa, monseñor, y Pierre me ha prohibido que salga sola». «En eso tiene razón, pero sería lógico que la llevara consigo». Yolanda tuvo la sensación de que él la estaba desafiando y como se quedó callada él afirmó como hablando consigo mismo. «Tiene razón. No creo que la entretengan los lugares que él visitará y tal vez se escandalizaría. Estoy muy contenta, monseñor, de quedarme en la casa mientras pueda leer». Sus palabras encerraban una súplica pues Yolanda comprendía que le causaría mucha pesadumbre que el duque le prohibiera sacar los libros de la biblioteca. «Por lo que a mí respecta puede leer todo lo que guste», contestó el duque como si adivinara sus pensamientos y le alargó la copia de Jerusalén liberada. «Merci, monseñor. Es muy amable de su parte. Hay tantos volúmenes aquí que estaré muy entretenida». «Sin embargo», dijo el duque con languidez, «es una lástima que no conozca París». Yolanda miró por la ventana. El crepúsculo se adueñaba de la tarde, pero todavía se percibían los dorados rayos del sol entre los árboles del jardín. «Me gustaría hacerle una sugerencia», propuso el duque. Yolanda se volvió para mirarlo y sus ojos retuvieron el brillo del atardecer iluminando su pequeño rostro. «He regresado mucho más temprano de lo que esperaba», prosiguió el duque. «Si viniera conmigo en un carruaje abierto podría mostrarle París de noche». Yolanda abrió mucho los ojos y lo miró fijamente creyendo no haber escuchado bien. «Podríamos pasear junto a las orillas del Sena para que pueda ver el Louvre y por supuesto Notre Dame. Es lo que todos los visitantes de París desean ver primero». Pronunció esas palabras como si despreciara a los turistas por tener esos gustos, pero su tono era tan impersonal que disipó los temores de Yolanda. En el fondo de su alma deseaba acceder a su sugerencia. Anhelaba más que nada conocer la ciudad de la que había oído hablar tanto y pensó que un paseo por la noche sería un atractivo adicional. Sin embargo dudaba. «Creo, monseñor, que debo rehusar su invitación. Su esposo se está divirtiendo solo y es justo que usted también se distraiga un poco. Además, ¿por qué tendría que saberlo?». Yolanda iba a decir que ella sería honesta con Peter y que le contaría dónde había estado. Pero entonces recordó que si él en verdad fuera su esposo en vez de su hermano consideraría esa situación de manera diferente. «Yo decidiré por usted», dijo el duque, «y como su amo le ordeno que venga conmigo. Eso dejaría a mi conciencia libre de toda culpa». Yolanda no pudo evitar sonreír y se formaron dos hoyuelos en sus mejillas. «Muy bien», dijo el duque. «Póngase un chal o algo sobre los hombros y yo pediré el carruaje». Dirigiéndole una mirada más elocuente que cualquier respuesta, Yolanda salió corriendo de la biblioteca y subió la escalera hasta su cuarto.
Cuando entró se dio cuenta de que aún tenía entre las manos el libro de Tasso. Lo dejó sobre la cama y corrió hacia el espejo para arreglarse el cabello. Todas las noches, para cenar con Peter, se ponía uno de sus sencillos vestidos de muselina. Como Mademoiselle no había insistido en que usara el vestido negro que llevaban todas las doncellas, Yolanda se ponía durante el día un vestido de batista azul oscuro que se había hecho ella misma el invierno pasado. Una de las sirvientas había encontrado un pequeño delantal ribeteado de encaje y, aunque Mademoiselle no había hecho ningún comentario al respecto, era evidente que aquella indumentaria le daba a Yolanda el aspecto que ella esperaba. Ahora con el vestido de muselina blanco adornado con cintas azules, Yolanda se sentía disminuida ante la elegancia del duque, y sin embargo estaba segura de que a él no le avergonzaría su apariencia. Sabía que Peter no aprobaría ese paseo ya que le había advertido que se alejara del duque. Al mismo tiempo Yolanda se dijo que hubiera sido muy difícil rehusar la invitación de su señoría, quien podría enfadarse hasta el punto de despedirla. De todas formas la suerte estaba echada y era demasiado tarde para volverse atrás. Sacando su chal de un cajón y colocándoselo sobre el brazo corrió hacia la escalera principal donde sabía que el duque la estaría esperando. Cuando lo vio con su capa forrada de satén sobre los hombros pensó que si estuviera actuando como Yolanda Tiberton sería muy poco convencional que saliera a pasear sola con un caballero. ¿Y quién lo va a saber? ¿Y si lo supiera qué importaría? Se dijo. Ella y Peter eran unos proscriptos exiliados de Inglaterra, sin ninguna importancia en el mundo social al que una vez pertenecieron. Por el momento estaba libre de todas las restricciones a las que habría tenido que someterse de haber sido una debutante. Eso es algo que nunca seré. Se había repetido desde que murieron sus padres. Cuando llegó junto al duque pensó que era mejor disfrutar en la vida de pequeños placeres que no conocer jamás la alegría. El duque la observó descender la escalera con su habitual expresión de lánguido cinismo, lo que hacía imposible descifrar si aprobaba la apariencia de Yolanda. A través de la puerta principal Yolanda pudo ver el carruaje abierto tirado por 2 caballos. Entró en el vehículo y el duque se sentó junto a ella. Un lacayo le extendió una manta sobre las rodillas y luego subió al pescante junto al cochero. Cuando se pusieron en marcha Yolanda se sintió embargada por una intensa emoción pensando en lo que iba a conocer. Como el duque le había prometido pasaron junto al Sena y ella se extasió contemplando el río que corría bajo los puentes alumbrado por la luz del crepúsculo que se extinguía y las estrellas que empezaban a asomar sobre sus cabezas. Las luces de las barcas se reflejaban en la ondulante superficie. «Es exactamente como yo esperaba», exclamó. Estaba sentada en la orilla del asiento para poder ver mejor, sin darse cuenta de que el duque, reclinado hacia atrás, la observaba. «Me alegra que no se haya desilusionado». ¿Cómo podría estarlo? El carruaje siguió por un largo trecho junto al río y luego entraron muy despacio en las antiguas calles, cuyas casas conservaban su mágico aspecto. Recorrieron varios suburbios de la ciudad en silencio. Yolanda estaba tan entusiasmada con lo que veía que olvidó que el duque estaba a su lado y después de un rato él propuso: «Me parece que podríamos detenernos para disfrutar de una pequeña cena juntos». Sus palabras la hicieron volver a la realidad y regresó del mundo fantástico en que se encontraba, el París de sus libros de historia con todos los reyes de Francia. ¿Cena?, repitió como si nunca hubiera escuchado esa palabra. «Me gustaría tomar una copa de champaña», dijo el duque, «y tener la oportunidad de hablarle y tratar de competir con los atractivos de París». «Perdóneme monseñor si he estado distraída», se disculpó Yolanda pensando que se había portado con descortesía, «pero todo esto es tan emocionante. Me parece haber penetrado en el pasado y veo los sucesos históricos desarrollarse de nuevo ante mis ojos». «Los míos están complacidos con el presente», comentó el duque. Yolanda tuvo la sensación de que le dirigía un cumplido pero desde luego él hablaba con su acostumbrado cinismo. El duque dio una orden al cochero y el carruaje se dirigió a una parte más elegante de París donde había pequeñas plazas llenas de plantas y de árboles. El carruaje se detuvo en una de ellas frente a un restaurante que tenía sobre la acera, bajo un toldo,
un buen número de mesas vacías que sin duda se ocupaban durante el día. Curiosa e intrigada, Yolanda se bajó del carruaje y entró en el restaurante, que no era como ella había anticipado. Imaginaba que sería un sitio grande y ruidoso y profusamente iluminado, y que había numerosos clientes hablando y riendo. Este era pequeño y tranquilo y de techos bajos, y consistía en varios salones, en cada uno de los cuales no habría más de media docena de mesas, con sofás contra las paredes en vez de sillas. Las paredes estaban decoradas con espejos de marcos dorados y pintura de flores y frutas. Yolanda se sentó junto al duque en un sofá de terciopelo, pero no pudo evitar mirar todo aquel esplendor con los ojos muy abiertos. ¿Qué le gustaría comer?, inquirió el duque. ¿O desea que yo ordene las especialidades de la casa? Por favor, sírvase ordenar por mí. El duque consultó con el jefe de comedor, quien parecía muy impresionado por la apariencia de su cliente y el aire conocedor con que discutió el menú. Finalmente se retiró, y cuando el camarero abrió la botella de champaña y vertió el dorado líquido en las copas, el duque dijo: «Tengo la sensación, aunque puedo estar equivocado, de que esta es la primera vez que cena usted en un restaurante». «Por supuesto», contestó Yolanda. Iba a añadir que era impropio de una joven, o una dama como su madre, comer en un restaurante en Inglaterra, pero recordó que se suponía que fuera una sirvienta. Tal vez las sirvientas visitaban los restaurantes cuando tenían dinero para pagarlos, pero no lo sabía. El duque tomó un sorbo de su copa y se volvió ligeramente para ver mejor a Yolanda. «Ahora hábleme de usted», dijo. Yolanda negó con la cabeza. «No tengo nada interesante que contar, y hay tantas cosas que quisiera preguntarle, monseñor, si me atreviera». «¿Y por qué siente temor? Puede pensar que soy muy impertinente. Le prometo que no la consideraré así. Y yo también me siento curioso ante su persona». «¿Por qué?». «¿Por qué habría yo de intrigarle? Porque como no soy un tonto, me doy perfecta cuenta de que no es lo que aparenta». Yolanda permaneció inmóvil sin saber qué contestar. Entonces dijo: «Si como asegura no le parecerá inconveniente, monseñor, ¿puedo hacerle una sugerencia?». «Por supuesto». «Usted ha escuchado las mías y estoy interesado en oír lo que tenga que decirme. Sabe tan bien como yo que no debía haber venido con usted esta noche, pero fue una tentación muy grande y no podía rehusarme a conocer París». El duque torció los labios. La mayoría de las mujeres hubieran dicho que no pudieron resistir la tentación de estar conmigo. «No podría decir eso. Pues apenas lo conozco». «No, por supuesto que no», replicó el duque muy serio, pero sus ojos brillaron. «Prosiga, por favor». «Lo que iba a sugerir era lo siguiente: no podríamos, mientras estemos aquí, olvidar que no soy más que una doncella y usted mi jefe, y pretender que somos gente común y corriente, cenando juntos en la ciudad más excitante del mundo». Yolanda se expresaba con ansiedad, porque si él accedía a aquel juego formaría parte del fascinante sueño que vivía desde que salieron de la residencia. No deseaba mostrarse evasiva, representar un papel, esforzarse por evitar preguntas delicadas y tener presente en todo momento que debía estar en guardia. Deseaba vivir esa noche en París disfrutando de una exquisita cena, y tuvo que admitirlo, de la compañía de un hombre por primera vez en su vida, un hombre maravilloso además. Después de una breve pausa, el duque contestó: «Acepto su sugerencia y creo que el primer paso es que me diga su nombre». «No, Latour, ya conozco su apellido, su nombre de pila. Es Yolanda. Le sienta muy bien». «Bueno, Yolanda, estoy siguiendo su juego». «¿De qué sugiere que hablemos?». «Creo que primero que nada me gustaría saber cómo considera usted la situación política en Francia ahora que la ha visto más cerca». El duque la miró sorprendido. «Es una pregunta muy extraña viniendo de alguien como usted. Creí que habíamos acordado que esta noche soy otra persona». «Estoy interesada en Francia y en la actitud del primer cónsul hacia Inglaterra». «Muy bien. Le diré la verdad. Por el momento existe una laguna entre los dos países que se ensancha cada vez más». «Pero, ¿por qué?». El duque hizo una pausa como para escoger sus palabras. «Tengo el presentimiento, aunque espero equivocarme, de que la paz es muy precaria». «Oh no.
exclamó Yolanda, no podemos tener otra guerra. ¿Cómo puede querer Bonaparte una contienda que destruirá todo lo que ha tratado de reconstruir? Ella pensaba horrorizada que si se renovaban las hostilidades ella y Peter tendrían que partir de Francia. ¿Y a dónde irían? ¿En dónde podrían esconderse? No solo de los franceses sino de lo que era más terrible, de los ingleses. Y si estallaba la guerra, como ellos estaban haciéndose pasar por franceses, Peter tendría que servir en el ejército de Napoleón. El duque notó la ansiedad que asomaba en su rostro y preguntó sosegadamente. ¿Le perturba la idea de que su país pelee con el mío por segunda vez? Sí, por supuesto. ¿Usted no podría, monseñor, contribuir a conservar la paz? Me atribuye poderes que no poseo. Soy solo un turista que viaja en busca de diversión. Yolanda estaba segura de que eso no era cierto aunque no tenía ninguna base por dudar de su palabra. En Inglaterra usted es muy poderoso. No puedo creer que los ingleses no lo escuchen aun cuando los franceses no quieran hacerlo. Como la mayoría de los ingleses creo que me gustaría que el balance de poder en Europa volviera a su estado anterior. Por supuesto. Pero el único modo de hacerlo es derrotando a Napoleón. Yolanda habló sin pensar y como su voz era clara y emotiva el duque echó un rápido vistazo en dirección a la única pareja que estaba en esa parte del salón. Bajó la voz para decirle. Creo que aunque el tema es muy interesante Yolanda, debemos hablar de otras cosas. Sí, por supuesto asintió ella rápidamente, y le pido disculpas por haber sido indiscreta. Ahora es mi turno para hacer preguntas y me gustaría conocer algo acerca de sus antepasados. ¿Y por qué habría de interesarle eso? Porque tengo el presentimiento de que aunque parece francesa, por su forma de hablar y su cabello negro hay algo más en usted. Algo que no puedo descifrar. Sería un error que tratara de hacerlo monseñor. Siempre he oído decir que a los hombres les interesan las mujeres misteriosas. Si eso es cierto es lo que deseo ser. Ese es el primer comentario femenino que le he escuchado decir. ¿Femenino? Nunca hace ningún esfuerzo ni parece tener intenciones de atraer a un hombre y eso no es propio de una francesa. Yolanda rió. Por supuesto monseñor, ¿no estará usted insinuando que debería hacer algo tan atrevido como tratar de atraerlo? Pensó que le había ganado un tanto al hablar así. Pero cuando las palabras murieron en sus labios comprendió que había sido demasiado desvergonzada. Lo estaba retando y sin darse cuenta, coqueteando con él. Se sentía insegura de sí misma, insegura de cómo comportarse a solas con un hombre como el duque. En el pasado solo había conversado con los amigos de su padre cuando aún era muy joven, y después con los amigos de Peter, jóvenes de su misma edad. El duque era diferente porque era un hombre más maduro. Y aunque no hubiera sido quien era Yolanda se hubiera sentido impresionada ante su personalidad. Pero a pesar de que le inspiraba temor constituía también un reto que no podía resistir. Deseaba discutir con él, deseaba aprobar, tal vez porque él la veía como a una sirvienta, que podía conversar inteligentemente y, aunque él no lo admitiera, en su mismo nivel. Los Tiverton no serían quizá tan importantes como el duque Ilkeston, pero constituían una familia muy antigua y respetada. Habían pertenecido a la nobleza por cientos de años y Yolanda sabía que su padre solo se hubiera inclinado ante el rey. Su madre también había estado muy orgullosa de sus antepasados aunque mucha de la nobleza de Francia había caído bajo la guillotina o se encontraba empobrecida por la revolución. Desde que era pequeña Yolanda había aprendido que debía mantener la cabeza erguida con el orgullo que le otorgaba, no la posición ni el dinero, sino la sangre que corría por sus venas. Supongo que sabe lo hermosa que es, dijo de pronto el duque. Ella lo miró atónita, pensando por un momento que se estaba burlando de ella o que deseaba ser sarcástico. Sabía desde que emprendieron aquel absurdo viaje que ella era insignificante comparada con Gabriel Dupré. Podía decirse que su rostro era un dibujo a lápiz, mientras que la actriz, con sus vívidos cabellos rojizos, parecía haber salido de un cuadro de Rubens. Como si ella hubiera expresado una pregunta en voz alta el duque comentó. Por supuesto que es usted muy hermosa de una manera muy especial. No puedo recordar cuándo fue la última vez que contemplé unos cabellos con tonos azulados como los suyos, ni unos ojos del color del cielo cuando están a punto de aparecer las primeras estrellas.
Eso es muy halagador, monseñor, pero me hace sentir cohibida. Nadie me había hablado así. ¿Nadie? Por supuesto que no. Los ingleses no alaban a sus mujeres, únicamente a sus caballos. Hizo aquel comentario deliberadamente para escapar de los extraños pensamientos que el duque despertaba en ella al dirigirle esos halagos. Él rió como ella esperaba. Creo que ya era hora, Yolanda, de que viniera a París. Le aseguró que los franceses no solo aprecian la belleza sino que están siempre prestos a descubrirla. Pero usted no es francés, monseñor. Entonces digamos que soy un inglés muy perceptivo. Si eso es cierto, observó Yolanda, y creo que lo es. Me gustaría preguntarle por qué aparenta ser tan cínico y se muestra tan aburrido de cuanto lo rodea. Tal vez porque encuentro que la vida es como usted dice, aburrida, y he sufrido demasiadas desilusiones para esperar un milagro. Eso es porque es usted muy rico y ha obtenido fácilmente todo lo que desea. Estar en aprietos, no tener dinero o estar expuestos al peligro es una experiencia aterradora, pero nos hace apreciar lo que tenemos y nos presta el coraje para pelear por lo que anhelamos. Yolanda expresó las primeras palabras que le vinieron a la mente y no se sorprendió cuando el duque le preguntó: ¿y qué es lo que anhela? Ella tuvo la sensación de que él esperaba que le hablara de cosas triviales, de joyas tal vez, como las que le regalaba a Gabriel Dupré. Pero de pronto pensó que se burlaba de ella y no contestó. Sin embargo, después de un momento él insistió: deseo una respuesta a mi pregunta. Creo que el asunto es muy serio. ¿Quiere que le diga que he encontrado muy interesante lo que hemos discutido? Ahora dígame, ¿qué es lo que más desea? En estos momentos, seguridad. ¿En qué sentido? Esa era una pregunta que Yolanda no podía contestar. ¿Cómo decirle que deseaba regresar a su hogar y tener suficiente dinero para vivir en la mansión de sus antepasados y para que Peter no fuera arrestado? Aquel pensamiento asomó a sus ojos y el duque le dijo con voz suave: dígame la verdad y confíe en mí. Me gustaría, pero es imposible. Sabía que él iba a protestar, pero en ese momento les sirvieron el primer plato de la cena. Olía muy bien y se veía delicioso. Yolanda comió con apetito y al mismo tiempo le pidió al duque que le hablara sobre los países de Europa que había visitado. Había viajado mucho y ella insistió en que le describiera Venecia, Roma y la ciudad de Viena, que él había visitado siendo muy joven. Las vienesas son muy hermosas, recordó, y sus cabellos rojizos eran un atractivo que un extranjero como yo encontraba. ¿Es por eso que admira a Mademoiselle Dupré?, preguntó Yolanda sin pensar. ¿Qué opinión tiene de Mademoiselle?, inquirió a su vez el duque evadiendo la pregunta. Por un instante Yolanda estuvo a punto de decirle que había visto a la actriz hurgar en sus papeles y que la noche anterior había invitado a cenar al ministro de Policía. Entonces comprendió que sería una bajeza revelarle al duque esa información. Si en verdad apreciaba a Gabriel Dupré, y ella no tenía motivos para dudarlo, sería muy desagradable que él escuchara esos comentarios de una persona que estaba al servicio de Mademoiselle. Comprendió que el duque esperaba una respuesta y dijo: estoy segura de que Mademoiselle es una excelente actriz. El duque rió. Sin duda sabe juzgar muy bien el carácter de las personas y yo estoy de acuerdo con usted. Ella representa muy bien su papel. También es muy hermosa, dijo Yolanda, pero hay algo que no entiendo. ¿A qué se refiere? Supongo que es una tontería, pero usted es un hombre muy inteligente y sensitivo. ¿Por qué escogió como compañera de viaje a una mujer que tiene tan poco cerebro y es relativamente inculta? Ella recordaba las palabras de su padre: si hay algo que aborrezco es una mujer con poco seso. No debiera admitirse en una sociedad civilizada a las mujeres que solo saben sonreír tontamente y agitar las pestañas. No aportan nada emocionante y las encuentro deprimentes. Francamente no las soporto. El duque no contestó, pero sus ojos reflejaban una extraña expresión y Yolanda pensó de nuevo que se había expresado con demasiada familiaridad. Lo siento, dijo rápidamente, me olvidé por un momento con quién estaba hablando. Es el tipo de pregunta que hubiera esperado de usted, pero creo que no soy la persona indicada para contestarla. Ella lo miró sin comprender y él dijo con voz suave:
Estoy seguro de que su esposo podrá darle una explicación adecuada. Como Yolanda había olvidado que se suponía que estaba casada con Peter, dijo ruborizándose. Sí, por supuesto, se lo preguntaré. ¡Qué tonta soy! Sin embargo, sentía curiosidad. ¿Por qué tendría que saber Peter qué era lo que buscaba el duque en Gabriel Dupré? Pensándolo bien, era una respuesta absurda. El duque pareció comprender su desconcierto y preguntó. ¿Habla con su esposo en la misma forma que lo hace conmigo? En realidad a Pierre no le interesan los asuntos serios. Entonces, ¿qué le interesa además de usted? Los caballos, especialmente los de carrera, las luchas, las cartas, si tienen dinero para jugar, los bailes, y todas las otras cosas que gustan a los hombres de su edad. ¿Por qué se casó con él? Habíamos convenido, monseñor, que esta noche no haríamos preguntas delicadas. Usted me ha hecho algunas preguntas embarazosas y ahora es mi turno. Oh, por favor, solo estropearía estos momentos. Encuentro tan fascinante conversar con usted. Es como si fuera un hombre como otro cualquiera. No es que haya estado junto a alguien igual antes, pero eso es lo que hace todo tan excitante. ¿Así que yo la excito?, comentó el duque con suavidad. Los camareros habían recogido la mesa. Yolanda tenía enfrente una taza de café y el duque sostenía en la mano derecha una copa de coñac. Algo en su interior le hizo sentir a Yolanda la misma señal de alarma que experimentó la primera vez que habló con el duque. Desvió la cara y él solo pudo contemplar su perfil. Pero después de unos momentos volvió a preguntar. ¿Me encuentra excitante? Por favor, está infringiendo las reglas. ¿Más reglas? Ella asintió con la cabeza. Es mejor que me diga cuáles son las reglas del juego. Bueno. No debe hacerme esa clase de preguntas o hacerme sentir cohibida. ¿Cómo se sintió hace un rato? Sí. Cuando me dirigió esos cumplidos. Aunque fueron muy hermosos, me sentí muy tímida. Como no me había sentido nunca. ¿Por qué la afectaron tanto? No lo sé. Solo sé que es algo que no debiera ocurrir y por lo tanto va contra las reglas. Está fuera de lugar, por decirlo así. Esa es una expresión muy inglesa que suena extraña en boca de una francesa. Viví muchos años en Inglaterra. Sí, por supuesto. Tal vez por eso se siente cohibida, cosa que no le ocurriría a una francesa. Tal vez sea esa la explicación. Pero preferiría que habláramos de cosas impersonales. Eso sería imposible y muy aburrido. Además, deseo decirle no solo que es muy hermosa, sino que me desconcierta mucho y ahora que la conozco mejor me consume una ardiente curiosidad que solo usted puede mitigar. La acariciadora cadencia que revelaba la voz del duque atemorizó a Yolanda y lanzando un leve grito exclamó. Monseñor, ¿qué hora es? Estoy segura de que ya es tarde y debo regresar a casa para esperar a mademoiselle. Si no estoy allí cuando llegue se enfadará. ¿Tiene miedo de que la despida? Por supuesto. En ese caso le prometo que si trata de hacerlo no se lo permitiré. Su intervención, como bien sabe, causaría una situación embarazosa y tendría que irme de todos modos. Entonces debemos evitar que eso suceda. Por favor. Por favor, monseñor, ¿me llevará a casa? Tengo la sensación, dijo el duque lentamente, de que no está tan ansiosa de regresar a sus obligaciones como de huir de mí. No deseo hacerlo, pero usted me inspira temor. Se asusta fácilmente Yolanda. Debe ser porque usted es una persona imponente, monseñor. Yolanda volvió el rostro para mirarlo y cuando sus ojos se encontraron sintió que los del duque la mantenían cautiva. Ruborizándose desvió la mirada y el duque le dijo con voz suave. La llevaré a casa porque me lo ha pedido. Pidió la cuenta y después de pagarla recogió el chal de Yolanda que había caído al piso y se lo puso sobre los hombros. Su mano rozó el cuello de Yolanda y ella se sintió sacudida por un estremecimiento, una sensación que nunca había experimentado. La invadió el temor, no solo el que él le inspiraba, sino de sus propios sentimientos. Se puso de pie y salió rápidamente del restaurante consciente de que el duque la seguía. El carruaje los estaba esperando y cuando atravesaron las mal iluminadas calles bajo la luz de las estrellas Yolanda sintió de nuevo que estaba viviendo un sueño. En aquel instante el duque apresó su mano por debajo de la manta. Yolanda pensó al principio que debía rechazarlo,
pero le pareció inútil y aunque su mano tembló entre los fuertes y cálidos dedos no la retiró. Avanzaron en silencio hasta que el duque preguntó, ¿qué ha significado para usted esta noche Yolanda? Ha sido encantadora, llena de un mágico hechizo que solo había encontrado antes en la música y la poesía. Él sonrió y sus dedos apretaron la temblorosa mano de ella. Eso es lo que quería que sintiera. ¿Saldrá conmigo otra noche? Creo que debo decir que no. Pero dirá que sí. Tal vez no es correcto. ¿Para quién? ¿Para usted o para mí? Para ambos. Como usted dijo, la vida es una excitante aventura. ¿Vendrá la próxima vez para no desperdiciar esos maravillosos momentos? Yolanda no tuvo necesidad de contestar. Comprendió que él sabía la respuesta y viajaron en silencio hasta que estuvieron frente a la mansión. El duque se llevó a los labios la mano de Yolanda y ella sintió sobre su piel la cálida presión de la boca de él. Gracias, le dijo el duque suavemente, por hacerme vivir una noche inolvidable cuyo encanto no quisiera perder. Pronunció aquellas palabras con su grave y pausada voz y el corazón de Yolanda inexplicablemente aceleró sus latidos.